Medio mundo estamos encerrados en casa sin poder salir y vamos a pasar así mucho tiempo. Es fundamental que solo salgamos de casa lo imprescindible, porque es la única manera que conocemos hasta ahora de frenar al coronavirus rápido y lo más exitosamente posible. Es verdad, no vamos a engañarnos a estas alturas. Estar encerrados en casa es algo que nos va a hacer sentir mal. Va a ponernos de los nervios, vamos a generar ansiedad, tristeza, rabia, impotencia. Pero ¿sabéis qué? Que quedándonos en casa lo vamos a conseguir. Y eso nos va a dar el empujón que necesitamos para vencer esa ansiedad que nos va a asaltar durante la cuarentena. Y para ello es muy importante mantenernos ocupados, seguir una rutina y emplear nuestro tiempo en algo que nos haga sentir bien, que nos vuelva a conectar con nosotros mismos. Estos días atrás, cada vez que entraba en redes sociales me bombardeaban 1000 mensajes sobre el virus. ¿Y a quién no, verdad? Lo cierto es que no muchos de ellos eran de contenido amable. Y esto hizo que al tercer día de cuarentena sintiera una mezcla de tristeza y rabia que no me venía nada bien. Estamos oyendo por parte de los psicólogos que deberíamos dejar a un lado las redes sociales. Y estoy segura que tienen razón, pero ¿cómo lo hacemos? Las tenemos tan incorporadas a nuestra vida que si en condiciones normales se hace casi imposible dejarlas, pues no hablemos de intentarlo en nuestro escenario. Así que, entre lagrimilla y grito, el otro día se me ocurrió que la solución no estaba en cargarme el teléfono con un martillo, sino en intentar que mis redes sociales mostrasen otra cosa. Y la arcilla polimérica acudió en mi salvación. Otra vez. Esa sensación sí que la conocéis, ¿eh? ¿Y si consigo que en mis redes sociales prácticamente todo lo que aparezca sea arcilla polimérica? Así que aprovechando que he cancelado o pospuesto todos los cursos que tenía programados estos meses, se me ha ocurrido retomar el proyecto On My Table Today mientras dure la cuarentena e invitaros a participar en él. Para las que no lo conozcáis, hace un tiempo me propuse tomar una foto al día de mi mesa de trabajo para mostrar lo que hacía, y lo hice durante un año completo. Al finalizar, monté un pequeño vídeo en el que mostré todas esas fotografías. Os dejo el enlace por aquí arriba por si queréis verlo. Al postear esta idea, me habéis escrito bastantes personas para decirme que estos días estaría bien tener más videotutoriales que os hagan sentir que el tiempo se os pasa más fácilmente. Es verdad que publicar un vídeo lleva mucho tiempo, pero pensé que aumentar la cantidad que publico puede ser una buena idea para que a nadie se nos haga tanta bola la cuarentena. Así que he metido estas dos ideas en la batidora y voy a intentar publicar más vídeos de lo que hago normalmente, que son 2 al mes. Durante el proceso de grabación y edición voy a publicar una imagen al día bajo la etiqueta On My Table Today 2 para que nos sea más fácil encontrarlas. Y al final de cada vídeo os voy a dejar la idea sobre la que voy a trabajar en el siguiente. ¿Qué os propongo? Pues que en el tiempo en el que yo preparo la pieza y la grabo, vosotras hagáis 2 cosas. Una, que intentéis hacer la pieza del último tutorial que he publicado. Y otra es que hagáis alguna pieza que refleje de alguna manera la idea que os propongo. Y además, que subáis esas imágenes a las redes sociales con la etiqueta On My Table Today 2. Me gustaría hacer un vídeo con todas estas creaciones vuestras, aunque aún no sé si lo haré para celebrar el momento en el que por fin consigamos parar la pandemia o lo iré añadiendo a cada uno de los vídeos que publique. Ya lo veremos. Espero que esta propuesta que os hago nos sirva a todas para que nuestro tiempo encerradas en casa se haga no solo más llevadero, sino agradable y divertido. Y que además nuestros timelines vuelvan a mostrar 1000 fotos de creaciones de arcilla polimérica. Y mientras tanto, cuidaos mucho y quedaos en casa. Os mando un beso muy grande. Ay, que se me olvidaba. El próximo vídeo que voy a publicar va sobre papel, agujeros y superposiciones. Ahí os lo dejo.